subsistir o a reaccionar a las circunstancias de la vida. Por lo tanto, hoy quiero hablar acerca de pasando de la teoría a la práctica. Oremos y oremos al Señor que nos ayude a tener entendimiento, que nos ayude a comprender las realidades eternas, que nos ayude también a poder pasar de esa teoría. Yo sé que un montón de hijos de Dios, de creyentes, están llenos de teoría, con mucha información y hasta algunos al punto de que cuando se comparte algo dicen, ya eso me lo sé, ya eso lo he escuchado, pero el problema es qué tanto de eso que ya sabes, qué tanto de eso que has escuchado se ha convertido en vida en ti, se ha consumado en tu corazón, es una realidad en tu ser interior. Ese es el detalle, porque allí es donde consiste realmente el dilema. Allí es el meollo del asunto. Cómo lo que oigo, cómo lo que he aprendido realmente se ha convertido en vida real en mí y se puede ver a través de mí. Entonces, oremos para que hoy el Señor nos ayude a entender y podamos ver a través de la Escritura cómo Dios siempre ha querido que su pueblo pase, que sus hijos pasen, que su nación, que su casa pase de la teoría a la práctica. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder disfrutar de tu vida en nosotros, de poder disfrutar de tu cobertura. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has sostenido. Señor, muchas gracias por la salud. Gracias porque en medio de toda situación sabemos que tú estás allí presente, porque ahora tú no vienes por momentos ni por temporadas. Lo leemos en la carta a los Hebreos, que estando ya presente Cristo está presente. Gracias, Padre, porque tú has hecho presente a Cristo en nosotros, para que desde esta perspectiva y realidad de vida se opere de una manera diferente y no tengamos la necesidad de andar tratando de cumplir sacrificios externos, sino de que se note la expresión de una vida real en tiempo real. Independientemente de qué situaciones estemos atravesando, sabemos, Señor, que tú has estado con nosotros, estás con nosotros, estarás con nosotros, pero también estás en nosotros y seguirás estando en nosotros. Gracias por cada amigo que está aquí conectado a esta transmisión, Señor, en cualquier lugar del planeta. Gracias por cada hermano que se conecta y también por cada uno de los que comparten esta transmisión. En esta mañana creemos que tu palabra, Señor, como una semilla, va a cumplir este maravilloso propósito por el cual ha sido enviada. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vale la pena, mi amado, recalcar un poco que comparta esta transmisión, compártala con sus amigos, compártala con sus más allegados, aún a los que no conoce. Sabemos que en cualquier momento una palabra de Dios puede cambiar la situación de personas que están en momentos caóticos, quizás a punto de tomar decisiones inesperadas, decisiones inacertadas, pero con una palabra que puedan oír por la misericordia y la gracia de Dios, se puedan cambiar rumbos, situaciones y momentos en las personas. Por lo tanto, vamos a hablar esta mañana entonces acerca de pasando de la teoría a la práctica. Yo creo que una de las cosas siempre repetitivas en la historia del ser humano es cómo tomo aquello que escucho y lo practico. Porque básicamente podemos darnos cuenta que hay un gran vacío, o hay una gran cima allí en medio, en lo que se escucha, en lo que se recibe, en lo que se me enseña, y cómo pasar eso a practicarlo realmente. La lucha más grande de los hijos de Dios a lo largo de la historia ha sido cómo pasar de esta información, cómo pasar de la teoría a la práctica. Y realmente, mis amados, muchos dicen, no, estamos orando por un avivamiento, estamos orando para que Dios traiga un avivamiento, un mover, para que haya un de repente de Dios. Esas son frases muy repetitivas en la iglesia de Dios a lo largo de los tiempos. La gente ora, lo que Colombia necesita es un avivamiento, lo que la familia necesita es un avivamiento, pero entonces habría que ver a qué es lo que le hemos llamado por años avivamiento. ¿A qué le hemos llamado por años avivamiento? Si usted analiza la historia, nos muestran diversos avivamientos. Y lo que yo comprendo es que a esos sucesos que ocurrían en la historia y que ocurren todavía, a los cuales la gente le llama avivamiento, a la postre no tenían una durabilidad, pero tampoco tenían una manifestación en cuanto a la transformación de las personas. Cuando un avivamiento
como lo hemos llamado, no produce transformación en nosotros, entonces no ha sido el verdadero avivamiento del cual la palabra habla. El ser humano dice que avivamiento es mover del espíritu, que la gente tenga ciertas experiencias sensoriales y algunas hasta místicas. Entonces decimos, no, esta congregación está en un gran avivamiento, pero hay que hacerle la pregunta a la Escritura, ¿qué es un avivamiento? Orar por un avivamiento y no orar porque la palabra que escucho pase a mi mente, a mi corazón y se convierta en una práctica permanente, entonces estaríamos orando por cosas incoherentes. Por eso es que a raíz de esos avivamientos, la iglesia por años ha vivido más enfocada en lo que podamos sentir, en lo que podamos recibir de manera externa, sensorialmente hablando, que en lo que realmente se pueda evidenciar de la vida de Cristo en nosotros. Yo quiero decirle en esta hora que avivamiento real es cuando las familias, cuando las personas son transformadas como resultado de un mover de Dios en su espíritu, en el espíritu del ser humano, que esa palabra que recibimos produce una revolución en nosotros. Y cada día usted se va dando cuenta que antes lo que le quedaba difícil comienza a hacerse como algo natural en usted, porque cuando entendamos el verdadero significado de la palabra avivamiento, vamos a comprender que avivamiento es ese fuego que Dios ha puesto dentro de nosotros, que se llama la vida de Dios en Cristo y que por la obra del Espíritu va haciendo una revolución que me lleva a una transformación que se tiene que manifestar a manera de testimonio. Por lo tanto, hagamos un diagnóstico, usted lo puede hacer en su casa cuando quiera, de todos los avivamientos que se han suscitado a lo largo de la historia, ¿qué ha producido en las personas? La pregunta es, si lo que tú llamas avivamiento no produce en ti un entendimiento de la realidad de Dios, entonces no es avivamiento. Pero que si lo que tú estás creyendo que es un avivamiento en tu vida, produce en ti un entendimiento claro de la vida eterna que se te fue impartida en Cristo, y a raíz de eso va produciendo un proceso de transformación a medida que el entendimiento se va renovando, entonces estás en un avivamiento. Tú no puedes decir que estás en un avivamiento porque cuando te pones a orar comienzas a hacer cosas o a sentir cosas. Nada malo con eso. El detalle es que cuando lo que siento se sobrepone por encima de lo que comprendo y lo que manifiesto, entonces no es un avivamiento. Por lo tanto, mis amados, la pregunta que tendríamos que hacer en esta hora es la siguiente. ¿Por qué no se pasa de la teoría a la práctica? ¿Por qué no se pasa de la teoría a la práctica? ¿Por qué a pesar de tantos años que se lleva conociendo al Señor, escuchando la palabra del Señor, oyendo prédicas tras prédicas, consumiendo mensajes de todo tipo, pero no se pasa de esa teoría que se recibe a la práctica? Tengo varios puntitos que quiero resaltar, pero para eso tenemos que preguntarle a la Escritura, ¿verdad? Y lo primero que quiero que veamos, la razón por la cual no se pasa de esa información, de esa teoría a la práctica, quiero que tome nota. Número uno, es porque solo se aprende liturgias, repeticiones y normas de hombres. Repito, es porque solo se aprende liturgias, repeticiones y normas de hombres. Note, quiero leer en Isaías, capítulo 29, verso 13. Isaías, capítulo 29, verso 13. Repito para los que están entrando, porque no se puede o no se ha podido pasar de la teoría a la práctica. Número uno, porque se aprende solo liturgias, repeticiones y normas de hombres. Quiero aclarar que para esta predicación he tomado como punto de referencia la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, la PDT. Isaías 29:13. Note lo que dice en Isaías 29:13 en esta versión, la PDT. Y dice, el Señor dice, ojo, presten atención, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Voy a repetir el texto
Me pareció muy clara esta versión en el lenguaje que usa. Note, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden, ojo con esto, el culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. ¿Le parece, mi hermano, que cuando Isaías dice esto, inspirado por el Espíritu, esta profecía, esta palabra al pueblo, por la condición del pueblo, de aquella nación llamada Ariel, una nación que se había apartado de Dios, que estaba totalmente en contra de Dios? Isaías dice algo muy importante para ellos, pero le quiero decir lo siguiente. Al igual que les pasaba a ellos, note, que se acercaban a Dios con palabras y de labios para afuera, también hoy pasa en la iglesia del Señor. ¿No cree que es igual? Que la gente el domingo se congrega y con palabras, de labios para afuera, cantamos canciones que tienen un mensaje comprometedor, un mensaje que nos desafía, que nos reta, pero las cantamos sin entender. ¿Por qué las cantamos sin entender? Porque lo que nosotros o lo que la iglesia ha aprendido por años es que ha aprendido liturgias, formas, ha aprendido hasta expresiones repetidas de memoria. Note que dice el texto que el culto que me rinden, dice el Señor, no es más que palabras, ¿verdad? Palabras humanas repetidas de memoria. Por eso es que a veces no se pasa de esa teoría que se recibe a la práctica, porque nos acostumbramos a una monotonía y repetimos las palabras que el director del grupo de alabanza dice, repetimos las palabras que el predicador dice, que el director de la reunión dice, y nos convertimos en repetidores de algo, mas no en gente que entiende algo. Note que es muy importante que nosotros pasemos de lo que oímos a una praxis. La expresión praxis tiene que ver con practicar. Por lo tanto, este pueblo tenía ese inconveniente. El problema no era que ellos no se acercaban al Señor. Ellos sí se acercaban al Señor. Ellos iban al templo, ellos iban a las reuniones. Ellos estaban totalmente dispuestos a ir a cada reunión. El problema es que cuando nosotros vamos a las reuniones solamente aprendiendo cosas y repeticiones humanas, lo que vamos a las reuniones es de manera religiosa. O sea, no vamos a las reuniones para realmente ser edificados en la vida de Dios en nosotros, sino que vamos a las reuniones para repetir o para aprender algún término nuevo y de repente salimos de las reuniones diciendo, wow, hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué aprendiste hoy? Aprendí que soy uno con el Espíritu de Dios. Entonces, muy bonito eso, ¿no? Que el pastor dijo que somos uno con Cristo, que nos hemos unido al Señor. El problema es que si eso que se dijo, que somos uno con Cristo, es real en mí. O sea, el asunto no es que tanto yo aprendo como un lorito y repito después, pero que realmente no ha producido ninguna transformación en mi vida. Note, ellos sí se acercaban al Señor, pero el problema es que se acercaban al Señor de la manera incorrecta. Se acercaban al Señor con palabras y dice, con una adoración de labios para afuera. Hagámonos la pregunta, mis amados. Por eso es que cuando se entiende o se predica el nuevo pacto, esta gente que por años se acercaba a Dios con palabras y de labios para afuera, no es que tenga una transformación, sino que simplemente cambia el lenguaje, cambia de religión, cambió de la religión cristiana a la religión del nuevo pacto, pero sigue igual, repitiendo una terminología. Ahora es bendecido, hermano, en victoria en Cristo, viviendo en lo consumado. Sí, wow, pero ¿qué de aquello que es realmente una realidad? Bendecidos, se ha hecho vida en ti. ¿Qué de aquellos de que bendecido en victoria, que no sé qué, se ha hecho vida en ti, o son simplemente palabras repetidas y dichas de labios para afuera? El problema de este pueblo no era que no se congregaran, no era que no llevaran sus ofrendas, era que lo que hacían era solamente de labios para afuera, porque no había sido real en ellos. Dice finalmente que su corazón está lejos de mí. Ahora, cuando nosotros no pasamos por la gloriosa obra de Cristo, por la maravillosa obra del Espíritu, de la teoría a la práctica, todo lo que hagamos va a ser simplemente desde un corazón que está lejos de Dios. La pregunta es,
lo que hacemos desde un corazón lejos de Dios tiene repercusión en la vida o simplemente no es más que una religión muerta, sin vida, que no va a producir nada. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar, porque podríamos pasar centenares de años, los tiempos que Dios te permita vivir en la tierra, simplemente repitiendo estructuras, repitiendo palabras, normas, un culto, rindiendo un culto que ha sido aprendido, liturgias. Uno se da cuenta que la gente, bueno, no estoy hablando en contra de nadie, pero quiero que veamos el panorama un poco amplio. La gente se acostumbra a que una reunión cristiana es una oración, una lectura bíblica, unas canciones que usted ya conoce la temática, los anuncios, la ofrenda, la predicación y para su casa. Entonces, cuando de vez en cuando al ministro se le da por cambiar el orden y por poner la predicación de primeros, algunos dicen, llegan tarde y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Aquí está algo extraño, esto es un desorden, porque se acostumbraron a una liturgia, una estructura rígida, que si se cambiaba el orden, entonces ya estaban fuera del orden de Dios. Note, a Dios no le importa la liturgia, a Dios le importa más el corazón de una persona que esté entendido y alineado a Él. Por eso el texto que leímos dice que esta gente no pasaba de la teoría a la práctica porque solo aprendía liturgias, repeticiones y normas de hombre. La pregunta es, ¿será que hoy somos parecidos a ellos en el tiempo del profeta Isaías? Y muchos dirán, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Estamos en el nuevo pacto, somos gente entendida. La pregunta es que si está en el nuevo pacto y eres entendido, tendrá entonces que haber una manifestación, ya que en ellos no hubo manifestación, porque ellos no tenían la realidad de la revelación del Cristo eterno, pero ahora tú y yo la tenemos. Sin embargo, aún teniendo esa realidad del Cristo eterno, como una revelación de vida, seguimos todavía con el corazón lejos de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual, aún cambiando el lenguaje, aún siendo expuestos a palabras de verdad presente, de gracia, reino, nuevo pacto, todavía como que cuando vamos a ver la práctica, no aparece? Y pareciera ser que recibimos, wow, qué hermosa palabra, esto es lo máximo, no, esto es el nuevo pacto, es una... Y la gente se jacta de hablar, decirle a otro, es que ahora sí estamos en la verdad. Nunca hables que estás en la verdad, si la verdad de la cual hablas no se ve en ti. Repito, nunca hables que estás en la verdad, si la verdad de la cual hablas no se ve en ti. Porque lo que habla de la verdad que yo tengo en mi corazón es la manifestación. Note que aquel pueblo hablaba palabras de labios para afuera. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios para ellos no había sido una realidad en su vida, mi amado. Por lo tanto, lo primero es, cuando se aprende liturgias, cuando se aprende repeticiones y se aprende normas de hombres, entonces no hay un paso adecuado de la teoría, de la información a la práctica. Esto tiene que llevarnos a comprender. Lo segundo es que ¿por qué no se pasa de la teoría a la práctica? Porque la gente se enfoca más en lo que puede hacer al punto que ya no importa cómo lo hace. La gente se enfoca más en lo que puede hacer al punto que ya no importa cómo lo hace. Y estamos haciendo un recorrido desde el Antiguo Testamento para que veamos las falencias que ellos tuvieron al pasar de la teoría a la práctica. Vamos a terminar después en el Testamento Nuevo viendo que desde el punto de vista de la manifestación pareciera que se repite en la iglesia ese flagelo, que le cuesta a la gente que lo que oyó, que lo que se le iluminó se haga real en una manifestación. Usted conoce el orden, amado. Usted conoce el orden que por muchos tiempos hemos compartido, pero quiero repetírselo. Mire, el orden es que lo que usted oye se convierta en una información buena, pero que de ser información pase a ser una revelación en tu espíritu. Y luego que hay una revelación de esa información, entonces habrá una manifestación, porque la revelación es lo que va a hacer que haya una transformación en mi alma hasta llevarme a la luz de la palabra clara de Dios, a que se manifieste el Cristo eterno a través de nosotros y eso tenga una manifestación de vida. Note, esta gente, en segundo lugar,
no pasaban de la teoría a la práctica porque se enfocaban más en lo que podían hacer al punto que ya no importaba cómo se hacía. Y quiero leer Malaquías, capítulo 1, verso 6. Estoy viendo desde el Antiguo Pacto o Testamento para que lleguemos y aterricemos en el Nuevo y veamos algunas cosas importantes. Malaquías 1, verso 6, y sigo leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: el Señor Dios Todopoderoso dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo o a su Señor. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? Dios está hablando al pueblo en la época del profeta Malaquías. Ojo con esto. ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo o su señor? Dice, ustedes los sacerdotes me faltan al respeto. Y luego, verso 7 dice, pues en que no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos impuros en mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué no te hemos honrado? Interesante las preguntas de ellos. Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable. ¿Cómo les estaba pasando esto a los sacerdotes? Imagínense, si a los sacerdotes les pasaba esto, ¿cuánto más al resto del pueblo en la época del profeta Malaquías? Pero Dios le habla una palabra al pueblo a través de Malaquías y les dice, ustedes se dan cuenta que el hijo honra al padre, que el siervo a su señor. Ahora, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy su señor, ¿dónde está mi respeto o mi temor? Es lo que está diciendo. Note, este contexto nos muestra cómo los sacerdotes ya no les importaba ofrecer a Dios lo peor y habían dejado de valorar y de honrar a Dios con lo mejor. Recuerden que en ese momento honrar a Dios tenía que ver más que con las cosas que se hacía, pero entendiendo esto en la realidad y en la óptica del nuevo pacto, usted sabe que la honra para Dios tiene que ver primero sabiendo quién es ser, para que después de saber ser, entonces el hacer es una honra a Dios. O sea, no es que en el nuevo pacto se quite el hacer, porque muchos ya desde que oyeron el nuevo pacto dejaron de hacer, dejaron de ofrendar, dejaron de dar, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de hacer todas estas cosas porque dijeron ya estamos completos. Pero eso es una evidencia de que no están completos, porque al estar completo en Cristo me lleva a mí, escúcheme bien amado, el estar completo en Cristo me lleva a mí a orar desde otra plataforma, me lleva a ser un generoso desde la plataforma de la verdad de Dios, me lleva a ser alguien que desee realmente vivir en esa comunión con la vida que Dios le ha dado, con el Espíritu. O sea, esto tiene que ser aterrizado, mis amados, desde un entendimiento claro. Ya a ellos, a Israel en los tiempos de Malaquías no le importaba ofrecer el animal, el tuerto, teniendo en cuenta que la ley de Dios les había explicado cómo era que se deberían ofrecer los sacrificios, cuáles eran las ofrendas que realmente honraban a Dios, cuáles eran las cosas que ellos debían hacer, que Dios aceptaba. Sin embargo, pasado el tiempo, ellos habían olvidado todo aquello y tenían en su corral lo mejor, pero escogían lo peor y decían, ofrezcámoselo a Dios así. No importa, el Señor es misericordioso. Y Dios levanta al profeta Malaquías con un mensaje donde dicen, ustedes están despreciando mi mesa, están despreciando. Y todavía preguntaban, pero ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? Note, cuando el ser humano, cuando los hijos de Dios, por así decirlo, no pasan de la teoría a la práctica, siempre están teniendo un concepto de que son los mejores. Ellos decían, pero ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Ahora, interesante eso. Cuando nosotros vamos pasando esa teoría, de esa información que recibimos, que una revelación en mí comienza a desarrollarse en mi interior, mi amado, comienza uno a darse cuenta, wow, qué falencias ha habido, pero comenzamos también a ser edificados desde el fundamento y que en medio de las falencias el fundamento nos reafirma que es Cristo y entonces lo que eso comienza a producir es una expresión de honra a Dios, honramos a Dios de una manera natural, no tendrán que estar predicándonos que hagan esto, ¿por qué no hacen aquello? Porque ya la vida que portamos obviamente comienza a salir. Mire, es imposible que lo que no hay dentro no salga. Repito, es imposible que lo que hay dentro no salga, porque cuando hay algo dentro, lo próximo de eso que está dentro es manifestarse. Por lo tanto, si la vida de Dios está dentro de nosotros, lo más
correcto, lo más natural, entiéndase el término natural, es que esa vida tenga una manifestación, tenga una aparición. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, ustedes también aparecen con Él en gloria. Entonces, el detalle, mis amados, es que a veces escuchamos gente que dice, no, es que esa gente de los hijos de Israel, que desobedientes esos antiguos, hola, ni porque Dios les abría el mar, ni porque Dios les daba maná, ni porque Dios les daba alimento, les cubría con la nube. Hermano, pero usted y yo somos iguales. ¿Sabes qué podrán decir ellos? Si pudieran analizarnos, ¿qué podrán decir ellos? No, qué gente tan testadura, habiendo el Padre enviado el cumplimiento de lo que nosotros teníamos en sombra. Ellos podrían decir, teniendo ellos la vida que nosotros no teníamos, teniéndolas dentro de su espíritu, habiendo recibido todo el cumplimiento, todas las bendiciones, habiendo recibido todas las promesas en el Hijo, ¿cómo es que ellos? Ahora, no podemos caer en este error de estar diciendo que aquellos fallaron era porque eran duros, porque nosotros también, a pesar de que el Padre en Cristo nos ha impartido su vida, ha mostrado toda su gracia, ha abierto los cielos, ha quitado la separación que había, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas en el Hijo, convertidas en herencia real, pero todavía no hay una manifestación. La pregunta es, ¿por qué no se pasa de la teoría a la práctica? Ya vimos en primer lugar, porque la gente lo que aprende son liturgias, estructuras rígidas, repeticiones y normas de hombres. Y en segundo lugar, porque la gente se enfoca más en lo que puede hacer. A veces me llaman, pastor, póngame a hacer algo para devolver a la congregación. Yo ni les contesto. Los dejo en visto. ¿Sabe por qué? Porque es la evidencia de alguien que piensa que solamente puede ser útil a Dios cuando hace algo, pero en el nuevo pacto, ser útil a Dios es cuando en ti no es que haces algo, sabes que algo te ha sido dado y de ese alguien que te ha sido dado, la manifestación y el hacer será el resultado del ser. Nunca olvidemos esto. Por lo tanto, este pueblo, mis amados, que el profeta Malaquías está lanzando su mensaje, era un pueblo que se había acostumbrado a hacer. Y al acostumbrarse a hacer, ya no importaba de qué manera se hacía. Note, ahora quiero que comprenda esto. Cuando nosotros comprendemos la vida que se nos dio y comenzamos a pasar de esa teoría a la práctica, la expresión de esa realidad será excelente. Note, no es que ahora usted dice, no, yo puedo orar aquí acostado en mi cama patas arriba. Ese es su problema. El problema es que la expresión de la vida de Dios será siempre excelente y mejor que la de los antiguos. ¿Está claro eso? Será mejor que la de los antiguos. Hombre, si oro desde la realidad que me habita, oro de mejor manera. Si leo la palabra, si me congrego, si hablo del evangelio, si hago negocios, o sea, todo lo que hagamos será de manera excelente por causa de la vida de Dios que está en nosotros. Por favor, que esto en esta mañana sea muy, muy importante para nosotros, mis amados. No es que simplemente escuchemos. El apóstol Santiago, allá en su carta, dice que el problema de las personas es que se hacen oidores olvidadizos, porque se hacen oidores y no hacedores. Ese ha sido el problema a lo largo de la historia. ¿Por qué no se pasa de la teoría a la práctica? Por lo tanto, en los tiempos del profeta Malaquías se había perdido el respeto por Dios. Se había perdido el respeto por Dios. No se honraba a Dios como Padre, es lo que está diciendo el profeta. Despreciaban todo aquello que Dios les pedía que hicieran. Todo lo que la ley les pedía, ya ellos los hacían a manera de como algo simplemente rutinario, como algo simplemente por inercia. No, ay, vamos el domingo, ay, sí, acuérdense que toca llevar para dar alguna cosa. Y eso lo hacían solamente por repetición. Y parece ser que se repite hoy también, porque a veces en el momento, por ejemplo, hablemos de las reuniones, en el momento de la reunión, que llega el momento que la gente va a honrar a Dios con su generosidad, entonces muchos dicen, ay, comienzan a tocarse el bolsillo, porque no tienen en su pensamiento que la generosidad en el nuevo pacto es la expresión de la vida de Dios que le fue dada. Si usted conscientemente e intencionalmente vive practicando lo que recibe, entonces la expresión será de manera natural.
la expresión será de manera práctica, no será algo motivado por alguien, sino algo que sale de la vida que se le ha dado. Mire, hermano, deberíamos cambiar. Los pastores no deberíamos tener 10 minutos de una palabra, de una canción, de llegar a tocar su emoción para que usted después de 10 minutos de haber sido totalmente manipulados sensorialmente, saque un billete y ofrende. Esto debería ser diferente, sino que la palabra nos muestra que debería ser una actitud de gracia, como el apóstol Pablo nos lo enseña. Por lo tanto, vimos entonces por qué no se pasa, vimos por qué el pueblo de Israel no pasaba de la teoría a la práctica. En tercer lugar, porque se convirtió todo lo que oían y lo que hacían se convirtió para ellos en una rutina más. Se convirtió en una rutina más. La pregunta es, ¿el evangelio para ti se ha convertido en una rutina? ¿Se ha convertido el evangelio para ti en una rutina? Ahora, las rutinas no son malas, son buenas. El problema es cuando las rutinas ya carecen de esencia, carecen de realidad de vida, carecen de propósito, carecen de identidad. Note, para ellos era una rutina. Y luego quiero que leamos ya mismo en Levítico 18, verso 5. Les dije que empezaba por el Testamento Antiguo, vamos a terminar en el Nuevo, ¿vale? Levítico 18, verso 5. ¿Cómo les pedía el Señor a ellos? Desde esta versión, Palabra de Dios para Todos, note lo que dice. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Note cómo les dice el Señor a ellos, lleven a la práctica. O sea, se trataba de que tenían que llevarlos a la práctica, pero había un problema, era que ellos no portaban la vida que se iba a manifestar. Entonces, llevarlos a la práctica desde la naturaleza humana era el peor de los problemas. Cuando tú quieres llevar a la práctica algo que no está dentro de ti, ay, amado, eso es lo más difícil. Mire, cuando usted nunca ha manejado un auto y usted se sube en un auto, usted no va a poder hacerlo de primera, ¿verdad? Pero cuando practica y eso ya está dentro de ti, eso se convierte en una realidad mecánica. Entonces usted va manejando tranquilamente, mete los cambios, sabe cómo hacer todo. Pero la vida de Dios no se trata de algo mecánico, se trata de una vida que tiene una necesidad y es salir, verse desde la realidad, pero allí juega un papel fundamental cada uno de los hijos de Dios. Porque usted encuentra en la palabra que siempre, sobre todo en las cartas apostólicas, que los apóstoles siempre hablan de todo lo que Dios nos ha dado, pero dicen, ahora ustedes pongan esto, ahora ustedes añadan esto, ahora nosotros vivamos de acuerdo a, ahora caminemos de acuerdo a, ahora practiquemos tal cosa, ahora hagamos tal cosa. Yo lo que quiero llevarte con esta enseñanza esta mañana es que el nuevo pacto no es como la gente lo dice por allá afuera. Porque muchos ministros dicen, no, los que predican el nuevo pacto entonces ya no oran. Los que predican el nuevo pacto, entonces ya no les importa nada, ya no se congregan porque ya lo hizo todo. Esa es una mentira de las tinieblas, porque los que comprenden el nuevo pacto como una vida, no como religión, como la vida de Dios, esa gente se convierte en gente que es el olor agradable de Cristo donde quiera que van. Son gente que ahora su expresión cambia. Son gente que ahora el jefe dice, tú has cambiado tanto que ahora eres un empleado eficiente. ¿Qué es lo que ha pasado? No, jefe, es que ahora tengo una vida que me habita, que es la vida de Cristo. Quizás el jefe no entienda. O sea, se va a ver en ti. Note, ellos lo habían tomado como una rutina, pero encuentro un hombre, mis amados, en este recorrido que venimos haciendo con respecto a la pregunta de por qué no se pasa de la teoría a la práctica. Encuentro un hombre llamado Esdras, y Esdras en el capítulo 7, versículo 10, note lo que Esdras nos dice allí. El ejemplo de Esdras es diferente. Había que analizar por qué es diferente. Quiero que lo veamos. Esdras 7:10 dice en esta versión, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarla a los israelitas, esas leyes y mandatos. Está muy claro. Se podía, bueno, sí se podía, pero note lo que le tenía Esdras. ¿Qué tenía Esdras? ¿Por qué Esdras podía pasar de la teoría a la práctica? Número uno, porque Esdras era dedicado. Dice, Esdras se dedicaba
a estudiar la ley de Dios. ¿Sabe qué pasa hoy cuando se predica la palabra en un pacto diferente, en un pacto glorioso, en esta gloriosa realidad de la gracia de Dios? ¿Qué pasa? Que la gente no es dedicada. Solo se conforman con lo que oyen, pero no van a casa a tener una práctica de estudio dedicados para entonces que eso se convierta en una realidad. Te aseguro que el porcentaje mínimo, hermano, de la gente que realmente estudia la palabra en las congregaciones es muy poco. Más del 95% de creyentes no lo hacen. Es más, no toman su Biblia en el transcurso de la semana, solo cuando escuchan una prédica y van al versículo. ¿No cree usted que esto tiene que llevarnos a hacer un par en el camino? Dios lo hizo todo en Cristo. Vivimos en lo consumado. El problema, repito, es que si yo no me dedico a lo consumado no se consuma en mi alma. Esto es claro, amados. No podemos seguirnos engañando. No podemos seguir pretendiendo, wow, nuevo pacto, qué rico, y seguir en la misma religión. Lo convertimos en una religión. Estoy en nuevo pacto, no me congrego, que otros escuchen, no voy a la reunión, no hago esto. Necesitamos realmente, yo creo que Dios hoy nos está hablando. Si usted y yo no pasamos de la teoría a la práctica, entonces estamos dejando una evidencia negativa, estamos dando un mal testimonio, porque a veces pensamos que dar mal testimonio es hacer cosas malas en la calle. Hombre, yo les voy a considerar lo siguiente: el peor mal testimonio que hay es que un hijo de Dios reciba, pero no practique. Porque el testimonio de la vida que tienes no es lo que dices, es la evidencia. El testimonio de la vida de Dios en el nuevo pacto en nosotros no es lo que decimos, es la evidencia que se ve, lo que hacemos. Por lo tanto, mis amados, la gracia de Dios entonces no tiene que ver con algo que me inhabilita para yo funcionar. Quiero que entendamos esto. La gracia de Dios no me inhabilita para funcionar. La gracia de Dios me capacita. Es lo que mucha gente no ha entendido, que la gracia de Dios nos capacita para vivir la santidad del Hijo en nosotros. La gracia de Dios nos capacita para vivir en la obediencia del Hijo en nosotros. La gracia de Dios nos capacita para vivir la vida de Dios en nosotros. La gracia de Dios nos capacita para que cada día menguemos para que Él crezca. La gracia de Dios es la que nos lleva a practicar lo que se oye. El problema es que cuando malentiendes la gracia, la conviertes en una desgracia y dices, estoy en gracia, entonces ya me relajo en el ámbito del descanso del Señor. Aleluya, eres un religioso, porque cuando tú comprendes la gracia es cuando te levantas, te activas, dices, gracias Padre, porque por esa gracia soy lo que soy, por esa gracia es que hago lo que hago, por esa gracia es que estoy donde estoy, y comienzas a servir, y comienzas a llevar el mensaje a otros, y comienzas a hacer luz en medio de la oscuridad. Si eso no está pasando, no has comprendido la gracia que te capacita para pasar de la teoría a la práctica. Note, y quiero mostrarle otro puntico, por qué no se pasa de la teoría a la práctica. Escúcheme, esto es muy importante y puede sonarle un poco jocoso, porque la mayoría de creyentes se enamoran del personaje y no del Señor. La mayoría de creyentes se enamoran del personaje y no del Señor. Se enamoran del personaje y no del Señor. Y quiero leerlo en Ezequiel 33:31. Venimos en ese recorrido. Ezequiel 33:31. En esta versión dice, repito, Ezequiel 33:31. Dice, mi pueblo acude a ti, le dice Dios a Ezequiel. Mi pueblo acude a ti cuando es la hora de la reunión. ¿Qué tal si lo parafraseamos o lo contextualizamos? Mi pueblo acude a ti cuando es la hora del culto. Se sienta ante ti y escucha tus palabras, dice el texto, pero no ponen en práctica lo que dices, porque antes hacen comentarios eróticos y buscan lo que es de provecho propio. ¡Wow! Interesante ese texto. El 32 dice, para ellos no eres más que un cantante de canciones eróticas. Tienes una voz melodiosa, dice, y haces música dulce,
Ellos te escuchan, pero no te hacen caso. Cuando yo leí el versículo dije, wow. Lo había leído muchos tiempos antes, pero cuando le dice, wow. Y lo contextualicé, y dije algo muy importante. Esto que les pasó a ellos está pasando ahora. Al punto, escúcheme, que cuando el predicador no va a estar en la reunión, los hermanos no van. Ay, ay, ay. Cuando el pastor de su agrado no está en la reunión, entonces no van. ¿Quién va a predicar hoy? No, fulanito. Ah, no, no voy. Pero note, ellos se congregan, van a la reunión, se sientan bien y escuchan tus palabras, dice Dios al profeta Ezequiel, pero no pondrán en práctica lo que dices, porque están allí sentados es para estar haciendo comentarios. ¿No se da cuenta usted? Uy, el pastor hoy se vistió bonito, la pastora hoy está muy chula, uy, ese director de alabanza está muy simpático, ¿verdad? O sea, los ojos están más puestos en el personaje que está al frente. Espero que esto acá no pasa entre nosotros, ¿verdad, hermano? Pero a ellos les pasaba, pero yo creo que hoy también pasa. Cuando pones tus ojos más en el personaje, te enamoras del personaje que Dios puso para orientarte, para instruirte, y no te enamoras nunca de Dios, entonces allí es imposible pasar de la teoría a la práctica. Es imposible. Verso 32 le dice Dios a ellos, para ellos tú no eres más que un cantante de canciones eróticas. Interesante. Tienes una voz melodiosa, dice el texto, y hacen música dulce. ¿No ha visto usted que en algunos lugares la gente dice, ay, cuando el pastor canta, qué hermoso es? ¿Verdad? Pero eso es un problema serio. Por eso es que Dios exhorta al pueblo a través del profeta Ezequiel, a pesar de que Ezequiel sabía que le iban a escuchar, pero no iban a practicar, él seguía predicando. Amados, mire, no importa quién esté compartiendo la palabra. Nosotros tenemos cada día que seguir enamorados de la vida real de Dios, que es Cristo en nosotros. Que si se te quitan a tu líder, no están los que te orientan, tú sigues. No hay nada que detenga la manifestación de la vida del reino cuando los integrantes del reino tienen sus ojos puestos en el rey. No hay nada que detenga la manifestación de la vida del reino cuando los integrantes del reino tienen sus ojos puestos en el rey. Por eso es que en Hebreos 12 dice que la única manera de avanzar, a pesar de la gran nube de testigos, de los hombres de la fe que tenemos ahí, es cuando ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora pasemos a lo siguiente. Ya vimos por qué no se pasa de la teoría a la práctica. Ahora, veamos cómo pasar de la teoría a la práctica. ¿Le parece? No tenemos mucho afán, ¿no? ¿Verdad? Número 1, cuando realmente el Señor es nuestro Rey. Cuando realmente el Señor es nuestro Rey. Por favor, Ezequiel 37:24 dice. Ezequiel 37:24, cuando realmente el Señor es nuestro Rey. Dice, entonces mi siervo David será su rey. Así que tendrán un solo líder, vivirán de acuerdo con mis enseñanzas, cumplirán mis leyes y las pondrán en práctica. Esta palabra que Ezequiel está diciendo no se refiere a David el rey que mató a Goliat. Cuando dice, entonces mi siervo David será su rey, está hablando de Cristo. Porque cuando Ezequiel dice eso, era muchos años después. Está hablando de Cristo. Si Cristo es mi rey, sencillo, hermano, Él es que gobierna. Ojo, y aquí podemos aclarar lo siguiente. El rey Jesús o el rey Cristo no te controla. Porque muchos dicen, Señor, toma control de mi vida. No, Él no va a controlar tu vida porque tú no eres una marioneta. Él te gobierna. Una cosa es que me gobiernen y otra cosa es que me controlen. Dios no te... Deja de andar orando que, Señor, ay, Dios mío, toma control de mi lengua. ¿Cuál toma control de mi lengua? Si el Señor dice que si tú eres un resucitado, tú has hecho morir tu mala lengua. Entonces, si Él es el rey, sencillo, Él es quien gobierna. Y al ser quien gobierna, dice el texto en la parte que sigue, tendrán un solo líder. O sea, eso nos da la evidencia que una de las razones por las cuales no se pasa
de la teoría a la práctica es porque se vive con muchos reyes, con muchos señores. Ay, ay, ay. No sé, diga amén o ay, ay, ay. La Biblia habla de eso. Cuando no se tiene un solo señor, un solo líder, entonces hay una disyuntiva permanente. No se puede avanzar. Por eso es que el Señor en una de sus frases dijo, nadie puede honrar a Dios en las riquezas. O sea, allí dice, no puedes amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Por lo tanto, mis amados, si Él es tu rey, dice, ellos tendrán a mi siervo David como rey, tendrán un solo líder, vivirán de acuerdo o conforme, o se tomarán la forma de la palabra. Esto es evidente. ¿Cuándo pasaremos de la teoría a la práctica? Cuando realmente Cristo sea tu rey. Cuando realmente Él sea nuestro rey, amados. Segundo, Jesús lo estableció. Y lo que Jesús estableció tiene que ver con oír y hacer. Mateo 7:24 dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esto es claro. La única manera de pasar, o una de las maneras de pasar de esa teoría que tanto tienes en tu cabeza a la práctica es cuando, dice, cuando tú comienzas a oír, pero también te dedicas a que lo que oíste lo haces. Hagamos una pregunta. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántas predicaciones hemos oído? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? La pregunta es, ¿cuánto de eso que Dios te habló ha comenzado a hacerse vida en ti? Ha comenzado a tener manifestación en ti. Porque les voy a decir esto, si lo que oyes domingo tras domingo no pasa a ser algo práctico en tu vida, es tiempo perdido. Porque lo que Dios está buscando es gente que oiga, pero que también comience a hacer lo que oye. Cuando lo que oigo se pasa del oír a un hacer, entonces hay una edificación desde el fundamento. Y ese fundamento es lo que te hace sólido, lo que te hace firme. Seguimos entonces. Número 3, ¿cuándo es entonces que podemos pasar de la teoría a la práctica? Cuando se entiende, entonces se emprende. Cuando se entiende y entonces se emprende. Juan 13, verso 17. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Noten lo que dice. Si entienden todas las cosas y las ponen en práctica, serán afortunados. Repito, si entienden todas las cosas y las ponen en práctica, serán como afortunados, dice el texto. Esto es claro, mis amados, porque el asunto es que por años se nos inculcó en la mente por parte de los que nos enseñaban que no teníamos que entender, que teníamos que creer, pero cuando vamos al nuevo pacto encontramos que el Señor recalca mucho, y mucho es mucho, la necesidad de entender, porque nadie puede practicar lo que no entiende. Por eso es que el entendimiento ya también nos ha sido dado por Cristo. Por eso es que primera de Juan 5:20 también dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento hay un propósito con el entendimiento, para conocer al que es verdadero, y al conocerle, entonces la evidencia será una realidad. Sabrás que la eternidad te habita, saldrás que tienes al único Dios verdadero. Mis amados, cuán difícil entonces es pasar de la teoría a la práctica, pero cuando Él es tu rey, cuando tienes un solo Señor, que es Cristo el Señor, cuando oyes y haces, cuando entiendes, entonces puedes emprenderlo. Por eso es que se establecen cursos bíblicos para que nosotros podamos oír esa palabra y el Espíritu Santo nos la hace entender. Escúchame, el Espíritu Santo es quien te hace entender, pero ahora lo que Él te hizo entender no se puede quedar nomás ahí en un entendimiento. Tiene que pasar a un emprendimiento, y ese emprendimiento se ve en un rendimiento diferente en la vida del creyente. Por lo tanto, amados, cuando entiendes, entonces emprendes. Juan 13:17.
Primera de Juan 5:20. En el nuevo pacto, la clave para pasar de la teoría a la práctica es entender. Entender. Número 4. ¿Cuándo pasamos de la teoría a la práctica? Cuando entendemos que esto se trata de una comida. Cuando entendemos que esto se trata de una comida. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos 5, 14 dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. La comida o el alimento sólido. Mientras tú no comprendes el evangelio, vivirás todo el tiempo comiendo comida suave. ¿A qué me refiero con comida suave? A los primeros rudimentos que todo bebé o niño necesita que se le enseñen cuando nace. O sea, que un creyente de 20 años todavía sigue necesitando que se le enseñen lo básico, las vocales, el ABC. Esa era la lucha del escritor de Hebreos en ese capítulo 5, porque dice, después de tanto tiempo, ustedes no han practicado nada, o sea, no se les ve nada. No son capaces de comer alimento sólido. ¿Qué es lo que realmente Dios está queriendo en este tiempo, hermano? Que no importa el tiempo que lleves, porque alguien puede llevar 2 días, pero hoy manifestar a Cristo. Otro puede llevar 20 años y no manifestar nada, sino su religiosidad y su carnalidad. Pero la realidad es que cuando comienzas por la obra del Espíritu a entender, entonces, ojo lo que pasa. El Hijo de Dios que ha entendido y sigue entendiendo por la obra del Espíritu, comienza a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir esto. El problema es que a veces quieres traer tu carnalidad para tu carnalidad a lo que escuchas y desde la carne operar. No funciona porque la carne cada día tiene que ir muriendo para que el Cristo que te habita siga incrementándose en tu vida. Entonces, cuando entendamos que se trata de una comida, la palabra es una comida. Jesús dice en Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come este pan no tendrá hambre jamás. Entonces, el creyente que todavía no practica, que no pasa de la teoría a la práctica, vive con esa ansiedad. Vive constantemente con una ansiedad de querer oír. Ay, me invitaron a un congreso, voy a ir a un evento, a un encuentro, y me voy mantiene para arriba y para abajo buscando dónde oír algo, porque vive ansioso. Pero cuando tú pasas de oír solamente y comienzas a comer ese pan de vida, la ansiedad se te quita porque estás nutrido, pero también se te va a ver que estás nutrido y se tiene que manifestar que eres un hijo de Dios, al cual las corrientes extrañas no lo mueven, las tormentas de la vida no lo derriban, los problemas no lo acaban, las circunstancias difíciles no lo deterioran, porque él sabe que ahora la vida que porta es la vida superior de Dios en él, que se va a evidenciar es en medio de cada situación difícil, amados. Por lo tanto, nosotros vamos a poder pasar de la teoría a la práctica cuando entendamos que se trata de la justicia de Dios. Cuando entendamos que se trata de la justicia de Dios. Hebreos también lo dice. Bueno, más bien, Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10, mire lo que dice el texto. Hay una forma de saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Hay una forma de saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Dice, el que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí está el punto clave. Usted puede hablar muy bonito del nuevo pacto, tener hasta ideas bonitas del nuevo pacto, hablar de reino, de gracia, verdad presente y todo. Pero si usted no opera en la justicia de Dios, si la justicia de Dios no se ve en la vida práctica suya, si usted cree estar en la justicia de Dios, pero si tiene un negocio, pesa con pesa falsa, si usted no ama a los demás, si usted aborrece a los que hablan mal de usted, si usted vive en esta vida igual que los paganos, usted no ha entendido la justicia de Dios. Porque escúcheme, la justicia de Dios es muy interesante porque Cristo es nuestra justicia. Y ahora, nosotros fuimos hechos para el Padre, justicia de Dios en Cristo. Ahora, si no vivimos en esa justicia, estamos en una cima muy amplia para pasar de la teoría a la práctica. Mis amados, que esta semana esto se viva como una realidad de vida. Que estas semanas quizás Dios pueda confrontarte desde la realidad del Espíritu a que tú y yo podamos vivir lo que realmente hemos oído.
¿Cuánto tiempo llevas oyendo el mensaje de Dios? ¿Cuántas palabras has oído? Y sigues todavía con las mismas actitudes. Y seguimos todavía con las mismas situaciones. ¿Cuánto tiempo? Ahora, a manera de conclusión, escuche esto. Ahora es otro tipo de vida que no tenían los antiguos que leímos en el Testamento Antiguo. Al pasar de la teoría a la práctica, se tiene que desarrollar por la revelación de Cristo en nosotros ese tipo de vida. El que no pone en práctica es porque no tiene la revelación de Dios. El que no pone en práctica, repito, es porque no tiene la revelación de Dios, aunque tenga mucha información. Bueno, mis amados, considero que hemos hablado bastante y creo que Dios nos va a llevar a nosotros a comprender estas cosas y a saber que el Evangelio es una manifestación de vida. El Evangelio no es simplemente información, ¿vale? Bueno, estamos allí teniendo como un poquito de dificultades con la transmisión, pero aprovecho para saludarles. Saludo aquí a mis amigos, mis hermanos, voy a saludarlos acá, voy a mirar. Luz Mireya López Castañeda, Patricia Cabrera Ortiz, Julia Judith Castro Romero, Dolly Tayo Pardo, Camila Gómez, saludos. Liliana Isabel, saludos. Orlando Valdés, Carlos Fuentes, saludos, mi amado Carlos. David Betancourt, saludos, David. Luz Miriam Amado, saludos. Marianela Bayona, Ismelda Galeano, saludos. Marisol Suescún, Anis Tuntún, no sé quién será, saludos. Patricia Calderón, saludos. Ruth Suárez, saludos, hermana Ruth. Fabio Humberto Moreno, saludos, mi doctor. Luz Marina Navarro, mi esposa, saludos, mi amada esposa. Caterín Mora Gómez, saludos. Juan Valdés, saludos, pastor. Mares Janet, saludos, mi hermana. Ligia Ruiz, Marel Vicarreño, saludos. Luis Morón. Pastor Juan Valdés dice, aquí estoy viendo y escuchando la mesa de vida. Muy bien. Carlos Andrés, saludos. Gina Paola, saludos. Jorge Duarte, saludos. Jonathan Maecha, saludos. Tania Rodríguez, saludos. Luz Yalis Cepeda Ramírez, o Luz Yalis Ramírez Cepeda, saludos. Juliet Quintero, saludos. Andreita Cortés, Johan Pacheco, amado Johan desde Venezuela, saludos. Débora Quintero, saludos. Paola Montaño, saludos. Mayra Marín Blanco, saludos. Janet Navarro, saludos. Joana Patricia Humada Ramírez, ese es familiar, saludos. José Antonio, saludos, mi amado pastor José. Un abrazo a la distancia. Ricardo Sajona, mi amigo, saludos. También un abrazo y un saludo en el nombre del Señor. Marín Viva Fernando, saludos, mi hermano Marín. Nina Ramírez. John Chin, saludos a la distancia. Mechitas Montafur, saludos. Luis Morón, bueno, Henry Ruiz, Gloria Osorio, Carlos Andrés, en fin, amados, Flor Ortiz, que podamos, hermanos, ser entendidos y que realmente pasemos de la teoría a la práctica. Miren, la vida gloriosa en el nuevo pacto es superior. Es una vida sobre una plataforma maravillosa. No hay excusa para que no se manifieste la vida que se nos ha dado. Entonces, mis amados, saludos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos regalaste de compartir la palabra. Oramos para que esta palabra siga haciendo la obra en cada vida, Señor. Que pasemos de la teoría a la práctica. Que no sigamos simplemente enamorándonos de los líderes, del hombre, Señor, sino que nos enamoremos de ti, Padre. Que no solamente seamos, Señor, movidos por liturgias o por normas aprendidas de hombres, sino por una realidad del entendimiento de Cristo. Señor, que tu palabra siga creciendo en nosotros, que Cristo siga incrementándose en nosotros. Señor, que ese incremento produzca sanidad en todas las áreas, en la parte física, emocional, espiritual y familiar. Que esto se tenga que ver, Señor. Gracias por cada familia, gracias por cada hombre, Señor, y sé que tú estás cumpliendo en cada uno tu propósito y que lo que falte tú lo vas a proveer conforme a las riquezas en gloria en cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, mis amados. Bendecidos, buen día. Nunca olviden, si Cristo te habita, tendrá que verse. Lo que está dentro de ti se verá a través de ti. Bendecidos, gracia y paz. Y nos vemos entonces pronto.